Sevilla, año 1481. El aire es frío, la noche está en silencio. De pronto, un golpe seco resuena en la puerta de una casa acomodada en el barrio de la Judería. Varios hombres encapuchados entran con antorchas, sin pronunciar palabra. En sus manos llevan un decreto sellado con cera, la orden de arresto por herejía. Una familia entera es despertada a gritos, esposada y llevada a la cárcel sin siquiera saber de qué se les acusa. Nadie del vecindario se atreve a mirar por la ventana. Así comenzó una de las instituciones más temidas de la historia, la Inquisición española. Hoy vamos a sumergirnos en sus secretos más oscuros. ¿Cómo funcionaba? ¿Quién la controlaba realmente y cuáles eran sus métodos más despiadados? Pero no esperes la típica versión suavizada de los libros escolares. Esta es la verdad incómoda que pocos se atreven a contar. Quédate hasta el final. Suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque lo que vas a escuchar te mostrará la cara más siniestra del poder disfrazado de fe. Y al terminar, quiero que me respondas en los comentarios. ¿Crees que la Inquisición realmente defendía la religión o solo usaba la religión como excusa para acumular poder? La Inquisición española nació oficialmente en 1478, bajo los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. A diferencia de las inquisiciones medievales controladas por el Papa, esta respondía directamente a la corona. Eso significaba que sus objetivos iban mucho más allá de la religión. Era un instrumento político, económico y social para unificar España bajo un solo poder. En teoría, su misión era proteger la pureza de la fe identificando los conversos falsos, judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo pero que supuestamente seguían practicando su religión en secreto. En la práctica, se convirtió en una herramienta perfecta para eliminar rivales, controlar a la población y confiscar riquezas. El primer inquisidor general, Tomás de Torquemada, era un hombre fanático y calculador. Bajo su mando, la Inquisición se transformó en una máquina de terror. Entre 1483 y 1498 dirigió miles de procesos, instaurando el miedo como política de Estado. No se trataba solo de castigar. Se trataba de hacer que nadie se atreviera a desafiar la autoridad de la corona ni de la Iglesia. El procedimiento era escalofriante. Cualquier persona podía ser denunciada en secreto, incluso por familiares o vecinos. El acusado nunca conocía la identidad de sus delatores. Era arrestado y sus bienes confiscados de inmediato, dejando su familia en la ruina. Una vez encerrado, comenzaban los interrogatorios. Aunque oficialmente no se derramaba sangre, la tortura estaba legitimada como medio para obtener confesiones. Los métodos eran brutales. La garrucha, donde la víctima era colgada por las muñecas atadas a la espalda hasta dislocar los hombros. El potro, que estiraba el cuerpo hasta romper tendones y huesos. La toca, un simulacro de ahogamiento en el que se vertía agua en la garganta, provocando la sensación de morir ahogado. Estas confesiones, obtenidas bajo tormento, se consideraban pruebas válidas. Y una vez declarado culpable, el acusado era llevado al temido auto de fe, una ceremonia pública donde se leía la sentencia. Las ejecuciones por hoguera se convertían en espectáculos multitudinarios. No eran solo castigos, eran mensajes claros. Cualquiera podía ser el próximo. Pero la Inquisición no se limitó a perseguir a conversos. Pronto amplió su alcance para controlar cualquier pensamiento peligroso. Escritores, científicos, místicos y hasta sacerdotes fueron arrestados por desafiar la ortodoxia. Fray Luis de León fue encarcelado solo por traducir la Biblia al castellano. Giordano Bruno, aunque juzgado en Roma, inspiró miedo en toda Europa por sus ideas heréticas sobre el universo infinito. La censura se volvió tan intensa que España quedó aislada de muchas corrientes intelectuales del Renacimiento. El poder económico de la Inquisición fue enorme. Las propiedades de los condenados eran confiscadas y subastadas, enriqueciendo al Estado y a los propios inquisidores. En algunos casos, las acusaciones parecían claramente motivadas por la codicia. Un comerciante adinerado podía ser denunciado por un rival y su fortuna terminaba en manos del tribunal. En 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón partía rumbo a América, los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión de los judíos. Decenas de miles tuvieron que abandonar España, dejando atrás casas, negocios y sinagogas. Muchos se convirtieron al cristianismo para quedarse, pero vivieron bajo sospecha constante. Un simple gesto cotidiano, encender velas en viernes, negarse a comer cerdo, podía ser considerado prueba de herejía. El miedo no conocía límites. Incluso nobles y funcionarios podían ser investigados. Algunos documentos secretos revelan que la Inquisición vigilaba altos cargos no por dudas de fe,
sino por motivos políticos. La paranoia era absoluta. Nadie estaba a salvo, ni siquiera los inquisidores. Con la expansión española hacia América, la Inquisición cruzó el Atlántico. En México, Perú y otras colonias, persiguió a indígenas que mezclaban ritos católicos con tradiciones locales, así como a colonos que cuestionaban la autoridad real o eclesiástica. Sus métodos se replicaron con la misma severidad, mostrando que su propósito iba más allá de la religión. Era un sistema de control total. Aunque las cifras de ejecuciones fueron menores de lo que dice la leyenda, alrededor de 5.000 condenas a muerte documentadas en más de 350 años, el verdadero poder de la Inquisición residía en el terror psicológico. La amenaza constante de ser denunciado y arrestado hizo que millones vivieran en silencio, autocensurándose por miedo a ser señalados. Hacia el siglo XVIII, la Inquisición comenzó a perder poder. Las ideas ilustradas y las reformas borbónicas debilitaron su influencia. Finalmente, fue abolida en 1834, dejando tras de sí un legado de censura, represión y miedo. Sin embargo, su sombra sigue presente como advertencia. Cuando el poder se mezcla con el fanatismo, la justicia deja de existir. Lo más oscuro de la Inquisición no fueron solo sus torturas o ejecuciones, sino su capacidad para manipular la fe y convertirla en un instrumento político. Fue un Estado dentro del Estado, un sistema que usaba la religión para mantener a la sociedad bajo control absoluto. Hoy, siglos después, todavía debatimos sus verdaderos fines. Defender la unidad religiosa, acumular riqueza y poder, imponer silencio a cualquier pensamiento libre, tal vez todas a la vez. Si este recorrido por la historia te ha impactado, suscríbete ahora mismo y deja tu like para que sigamos sacando a la luz secretos que muchos prefieren ocultar. Y quiero leer tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la Inquisición fue un mal necesario para mantener la unidad de España o una herramienta brutal que sofocó el progreso? Porque la historia no siempre la escriben los héroes. A veces la escriben los vencedores, aunque usen el miedo como tinta. La Inquisición española no fue solo un tribunal religioso. Fue un mecanismo de poder absoluto, un recordatorio de lo fácil que es usar la fe para controlar, someter y enriquecer a unos pocos. Durante siglos, la gente vivió bajo un miedo constante. Vecinos que espiaban a vecinos, hijos que podían denunciar a sus propios padres, y una sola institución que se erigía como dueña de la verdad, sin oposición posible. No hablamos solo de hogueras o torturas. Hablamos de una sociedad entera condicionada por el silencio. ¿Cuántos genios no pudieron escribir sus ideas? ¿Cuántos comerciantes honestos perdieron sus bienes solo por envidias? ¿Cuántas familias desaparecieron sin dejar rastro, borradas del mapa por un simple decreto? Y aunque han pasado siglos desde que se abolió, el eco de la Inquisición sigue resonando. Cada vez que una persona es perseguida por pensar diferente, cada vez que un poder usa el miedo como herramienta para gobernar, la historia se repite con otro nombre y otro disfraz. Si esta verdad te ha impactado, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Así seguiremos sacando a la luz las partes más incómodas de nuestra historia, esas que todavía pueden enseñarnos a no repetir los mismos errores. Y ahora quiero saber tu opinión. Escríbela en los comentarios. ¿Crees que la Inquisición fue una necesidad para mantener la unidad de España, como decían sus defensores, o fue una herramienta brutal para eliminar a cualquiera que incomodara al poder? Recuerda, la historia la escriben los vencedores, pero no siempre la cuentan completa. Nuestro trabajo es desenterrar lo que se quiso ocultar, para que nunca más la fe ni el poder vuelvan a caminar por senderos tan oscuros. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos que el tiempo intentó borrar, pero que aún laten bajo las páginas de la historia. Porque entender el pasado no es un lujo, es la única manera de evitar que vuelva a suceder.